Nos encontramos en Graffiti, en la 92.3 FM, con Maru Heredia y Mario Blitzman. Y hoy tenemos el agrado de contar con el doctor Isaac Priletensky. Isaac es un prestigioso y galardonado psicólogo comunitario, es vicerrector de la Universidad de Miami y exdecano de la Escuela de Educación y Desarrollo Humano de la Universidad de Miami. Isaac nació en Argentina, vivió en Israel, en Canadá, en Estados Unidos y pasó 3 años de su vida en Australia, donde tuve el honor y el gusto de conocerlo. Actualmente reside en Miami. Isaac es autor de muchos libros y, Maru, te voy a pedir que nos nombres alguno de ellos. Sí, cómo no. Promoting Well-Being, Doing Psychology Critically, The Laughing Guide to Change, The Laughing Guide to a Better Life, and The Laughing Guide Well-Being. Gracias, Isaac, por aceptar nuestra invitación y estar esta noche con nosotros en Graffiti. Un placer. Bueno, gracias, Isaac, realmente por aceptar esta invitación. Y te voy a hacer la primera pregunta. Y la primera pregunta es, ¿qué es bienestar o qué es la felicidad? Bueno, el bienestar, en psicología se habla del bienestar subjetivo como felicidad. Es como definimos la felicidad, que vendría a ser el bienestar subjetivo. Y el bienestar subjetivo tiene distintas fases. Y en inglés nosotros lo resumimos diciendo que es el I-COPE, un modelo que consiste de la I de interpersonal well-being o felicidad interpersonal, el bienestar interpersonal comunitario, ocupacional, físico, psicológico y económico. Entonces, nosotros definimos el bienestar como un estado de satisfacción en esos 6 aspectos de la vida que interactúan el uno con el otro constantemente. Es muy importante mantener buenas relaciones interpersonales que nutren el bienestar propio, pero por supuesto también mantener bienestar físico, ocupacional, psicológico, etc. Entonces, la respuesta es multidimensional. El bienestar es multidimensional, la felicidad consiste de esos 6 enfoques en la vida. Qué difícil, ¿no? Que es lograr todo esto al mismo tiempo, ¿no? Porque supongo que cuando tenés 5 de esos y te falta uno, ¿hay alguno de esos que es más importante? Muy buena pregunta. En general los estudios dicen que el aspecto quizás más importante es las relaciones interpersonales que nos nutren de amor y cariño y amistad. Pero esto cambia, porque si de repente la persona está enferma de manera física, con alguna enfermedad muy grave, entonces lo más importante en ese momento es lo físico, ¿no es cierto? Porque si no tenés la salud física, no podés ir a trabajar, a verte con tus amigos, a desarrollar tus hobbies, a profundizar en lo que te guste y a desarrollarte en otros ámbitos. O sea, es algo dinámico, yo diría, que cambia a través de las diferentes etapas de la vida. El bebé, por ejemplo, necesita tener lo que llamamos attachment, ¿no es cierto?, con los padres, la sensación de relación, de tener una sensación que el mundo es seguro, que es un lugar donde me quieren. Y después, a medida que nosotros nos desarrollamos en la vida, en un momento la ocupación es lo más importante, ¿no es cierto? Entonces, es como algo muy dinámico y en distintas épocas de la vida, un aspecto del bienestar toma más importancia que los otros, pero en general son todos importantes. Isaac, ¿tiene la mayoría de las personas un objetivo en la vida? Yo diría que hay 2 clases de objetivos. Uno consciente y uno inconsciente.
Y me parece que todos tenemos objetivos inconscientes, que queremos lograr algo, ser alguien, tener algunos logros en el trabajo, en la familia, en la sociedad. Pero más importantes de los logros y de los objetivos inconscientes, por supuesto, son los conscientes. Los objetivos que que queremos realizar, que estén alineados con nuestros valores en la vida. Porque si tenemos solas metas inconscientes, hay mucha gente que el objetivo que tienen es ser famoso, entonces se hacen muy narcisistas y egoístas, agresivos, porque tienen un objetivo inconsciente de ser famoso, importante, querido, reconocido, visible. Entonces, todos tenemos esos aspectos inconscientes. Es muy importante, antes que nada, ser consciente de esos objetivos y tener algunos objetivos que están alineados con los valores filosóficos, morales de nuestra vida. Cuando hablamos de esta falta de objetivos, ¿no es cierto? De algunas personas que tienen menos objetivos quizás que otros, si puede decirse así. ¿Tiene algo que ver con la educación que tuvimos, ya sea en nuestra casa o en la escuela? O sea, ¿eso nos modifica un poco esto de los objetivos, ya sean conscientes o inconscientes? Sí, por supuesto. No solamente casa, escuelas y la cultura, también en general, lo que absorbemos en la televisión, la radio, la calle, los diarios, la música, tiene mucho que ver. Y el ser humano siempre está en proceso de desarrollo. Y lo más importante es saber decir, ¿son mis metas impuestas por una cultura que a veces es tóxica? ¿O son mis metas las que yo pienso van a avanzar mi bienestar y el bienestar de la comunidad en general? Y siempre hay esa tensión de cómo balancear lo que es bueno para mí y lo que es bueno para la comunidad y para el prójimo. Y a mí me parece que las personas más desarrolladas son las que tratan de balancear eso. ¿Cómo me puedo desarrollar y a su vez promover el bienestar del prójimo? Eso qué difícil que es, ¿no? Porque a veces es como hacer yo digo todas las noches, por decir la noche, no lo puedo hacer durante el día, pero hacer ese resumen de autoconciencia, qué es lo que uno hizo, para ver qué hizo bien y qué hizo mal, pero qué poca cantidad de gente no lo hace eso, ¿no? Porque sigue como la vida como una especie de bola de nieve, una rueda, sin hacer ese paso, ¿no es cierto?, de frenar y decir, a ver, ¿qué hice hoy? ¿Qué es lo que estuvo bien y lo que estuvo mal? Exacto. Yo muchas veces pienso que hay que ver en nuestra vida como el protagonista en una película donde el director aprieta pausa de vez en cuando. ¿Viste? Apretás la pausa y decís, bueno, ¿qué hice hoy? ¿Cómo debo reaccionar? ¿Me traté como una persona autómata o una persona consciente? Entonces, para mí el botón de la pausa es muy importante para poder reflexionar cómo me estoy llevando a cabo. La conducta está determinada por algunos valores que quizá no aprecio o que estoy inconsciente o estoy consciente de mis actos. Y el botón de la pausa también es bueno, ¿no? De también el abrir la cabeza y escuchar a otras personas, ¿no? En forma abierta, ¿no? De poder, digamos, escuchar opiniones y no cerrarse a solamente hacer mi autoconciencia y decirme a mí mismo, no, lo hice bien, hice lo bien, no, lo mejor, lo que hago yo lo mejor, sino abrir también esa mente, qué difícil, ¿no? Ese equilibrio. Claro, nosotros dependemos muchos los unos de los otros, y esa cuestión de dar feedback, de darle comentarios a la persona, depende mucho de cómo se lo da. Yo pienso que es muy importante como amigos, familiares, colegas, tratar de mejorarnos los unos a los otros. El problema es que no siempre sabemos cómo escuchar al prójimo
o cómo darles ese feedback, esa retroalimentación. Y a veces tenemos buenas intenciones, pero no sale muy mal. Entonces, es muy importante con la familia, los amigos, crear un ambiente de seguridad. Eso se llama psychological safety, o sea, seguridad psicológica, donde uno pueda expresarse sin que te juzguen y que te asesinen psicológicamente. Entonces, uno tiene la responsabilidad de hablar con el prójimo de manera tal que el prójimo te escuche sin hacerlo que se defienda, porque en el momento que nos estamos defendiendo no escuchamos nada. La defensa es como una forma de atacar. Entonces, eso es algo que hay que aprender bien, cómo relacionarnos los unos con los otros para que todos podamos ser auténticos y honestos y mejorar. Muy bueno, muy bueno. Isaac, ¿cuánto tiene que ver la condición social y económica en la falta de objetivo en la vida y a la vez en la felicidad, ¿no? En el logro de la felicidad. Bueno, los factores socioeconómicos son muy importantes, así como la educación, porque todo eso son recursos, ¿viste? Para desarrollar nuestra vida es importante tener recursos económicos, familiares, educativos, todo eso son instrumentos del desarrollo humano. Y no, o sea, como un ex decano de educación, no puedo recalcar más profundamente la importancia de educar al pueblo, no solamente en lectura, matemática, aritmética, sino también en los que estamos hablando de reflexionar para poder incorporar valores éticos en cómo desarrollamos nuestras metas, las metas que queremos y cómo las queremos lograr. Hay un fenómeno psicológico, se llama de la escasez. Cuando nos falta algo, como educación, o cuando nos falta comida, lo único que pensamos es en la comida. Cuando nos faltan amigos, lo único que pensamos es en la soledad y el aislamiento, ¿no es cierto? Cuando estamos enfermos, lo único que pensamos es cuándo me puedo levantar y salir a caminar. Entonces, la escasez económica o de amor nos crea un vacío muy grande que nos atrapa la mente y en lo único que podemos pensar es en eso. Entonces, si somos muy pobres, solamente pensamos en la pobreza y cómo pagar el alquiler, ¿no es cierto? Y eso nos atrapa muchísimo. Y nos da falta de energía psicológica para explorar metas, objetivos y otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, como cuando uno dice, si tengo dolor de dedo, lo único que puedo hacer es pensar en el dolor del dedo. Si un martillo me dio en el dedo, no voy a pensar en cómo ser justo y cómo desarrollarme de manera humana. Entonces, hay que pensar en eso. Hay que tratar de liberarnos de martillar el dedo. Isaac, ¿la felicidad es un estado o se trabaja para lograrla? ¿Cómo se consigue? Oh, sin duda alguna hay que trabajarla. No se nace feliz, aunque alguna gente es más optimista que otras, por supuesto, pero hay que trabajarlo. Y yo diría, hay dos secretos muy importantes de la felicidad. Uno, ser valorado por uno mismo y por el prójimo. Sentirnos valorados. La autoestima. Sí. Y la segunda, agregar valor a nuestra vida, valor agregado,
¿Qué hago para mejorarme a mí, para construir una mejor persona? ¿Y qué hago para desarrollar el prójimo? Eso lo llamamos feeling valued, sentirse apreciado, y adding value, apoyar valores, ¿no es cierto? Desarrollar los valores. Entonces uno puede pensar así: ¿qué puedo hacer para agregar valor a mi vida y agregar valor a los otros? Entonces, para agregar valor a mi vida, bueno, puedo terminar el título, establecer una buena carrera, desarrollarme físicamente, comer bien, hacer ejercicio, tener un hobby que me pueda enriquecer espiritualmente. Son cosas que hago para mí, agregar valor a mí mismo. Pero también, ¿qué hago para agregar valor a los otros? ¿Cómo puedo ayudar al prójimo? ¿Cómo puedo buscar la justicia social? Entonces, a medida que yo me desarrollo a mí mismo y al otro, entonces me voy a sentir más valorado, ¿no es cierto? Porque la gente me va a decir: gracias, Isaac, te agradezco, qué gran amigo que sos. Entonces es como un círculo virtual, ¿no es cierto? A medida que apoyamos, la gente nos apoya. A medida que me desarrollo, me siento mejor porque me estoy desarrollando. Entonces, hay que sentirse valorado y agregar valor. Eso se trabaja, no se nace con eso. Voy a hacer una observación que me parece muy interesante en lo que decís, esto de que marcas tanto el tema de los valores, de la ética, de la espiritualidad. Me parece algo muy importante en una sociedad, en un mundo donde está regido por todo justamente lo contrario, ¿no? Lo externo, lo artificial, el físico. Me parece muy interesante esto que decís, como algo importante realmente, ¿no? Estos valores. Sí, y a mí me parece muy importante reflexionar sobre qué valores la sociedad quiere que tomemos y qué valores realmente son sanos y justos. Entonces, yo siempre me acuerdo de los 3 valores de la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Liberté, égalité, fraternité. Libertad es muy importante porque todos los seres humanos queremos la autodeterminación, ¿no es cierto? Poder ser libre para elegir el rumbo de nuestra vida. Eso es muy importante. Eso es quizás uno de los valores más importantes para el desarrollo del bienestar personal. Entonces tenemos por un lado la libertad. Por el otro lado tenemos la igualdad, que es un valor para promover la comunidad, ¿no es cierto? Para que toda la gente tenga acceso a salud pública, buena educación, alimentación, buena vivienda, etc. Entonces, si no hay igualdad, los ricos se llevan todo y los pobres se quedan sin nada, ¿no es cierto? Entonces, tenemos valores personales, tenemos valores comunitarios, y lo más importante es desarrollar la fraternidad, porque la fraternidad es lo que nos vincula lo personal con lo comunitario. Entonces, si no puedo dialogar con otra gente, si no hay solidaridad, fraternidad, entonces no voy a tener ninguna empatía por otra gente y voy a hacer la libertad y no me importa de nada del resto de la igualdad o de la justicia. Por eso es muy importante para mí mantener bien claro esos 3 valores. ¿Qué valor me va a desarrollar mi vida propia, como la libertad? ¿Qué valores van a desarrollar a la comunidad, como la igualdad? ¿Y cómo desarrollar la empatía, el cariño y el amor por otra gente? Y esa es la fraternidad. Entonces siempre hay que balancear esos 3. ¿Sabés lo que siento, Isaac? Siento, por ejemplo, de lo que está diciendo muy interesante, y trato de evaluar los 3 valores, los 3 conceptos. Y lo que me parece que el mundo cada vez está quedando con menos libertad, con menos igualdad, y la fraternidad es un grupo de gente, ¿no es cierto? Muy pequeño quizás, o quizás muy grande que no puede expresarse o que no tiene la forma de llegar. ¿Vos lo ves de esa manera? Porque veo, por ejemplo, que hay grupos que están tratando de pensar diferente, llamarlo,
¿no es cierto?, a lo que piensan los gobiernos, pero que son boicoteados, y por otro lado, por ejemplo, que toman medidas que no es la medida que la gente quiere, o que están quitando la libertad de esa gente, ¿no es cierto?, a obrar. ¿Lo ves así o es una imaginación mía, un sentimiento personal? No, a mí me parece que distintas sociedades y comunidades le dan más énfasis a unos valores que a los otros. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Como sabes, yo viví en Australia, también viví muchos años en Canadá. Canadá, por ejemplo, es una sociedad más colectivista que Estados Unidos, donde vivo ahora. Entonces, por ejemplo, se le da más atención a la igualdad. En Canadá tenés una red social apoyada por el gobierno, subvencionada, muy rica, muy buena salud, seguro médico, muy buena educación pública, vivienda, desempleo, vacaciones en la maternidad. Son todas políticas públicas que van desarrolladas a promover la igualdad, porque todo el mundo tiene acceso a eso, ¿no es cierto? Entonces, toma Canadá como un ejemplo de una sociedad más colectivista, y yo vivo aquí en Estados Unidos, que es ultra individualista. Entonces, distintas sociedades les dan distintos énfasis. Por ejemplo, hay sociedades colectivistas que pueden ser muy opresivas, oprimiendo a la gente que no le gusta, digamos, las normas comunitarias. Entonces, puede haber opresión en una sociedad colectivista tanto como en una individualista. Y lo más importante que no se debe perder es la fraternidad, la solidaridad, para que podamos comunicarnos los unos con los otros, en vez de estereotipizar a muchos grupos que dicen, bueno, esa gente no entiende nada, esa gente no pertenece a la comunidad, que eso da punto de partida al racismo, por ejemplo, que en este país, Estados Unidos, se sufre tanto. Entonces, lo que yo pienso, que en distintos tiempos, en distintos lugares, hay distorsión, o mucha libertad, o mucho colectivismo y casi nada de fraternidad. Entonces, es siempre importante tratar de mantenerlos en balance, porque podés vivir en China, que es una sociedad, o en Japón, no digamos China, que es comunista, digamos Japón, que es una sociedad capitalista, pero hay mucho colectivismo. Entonces el colectivismo de Japón, o de Taiwán, o de Corea del Sur, oprime mucho a la gente, porque la gente se siente asfixiada, que no le da libertad porque hay normas muy rígidas de cómo conducirte, y no debes salir de esa norma, tenés que hacer todo por la compañía y la familia. Entonces, ¿entienden lo que estoy diciendo? Hay que balancear los tres. Algunas sociedades como Estados Unidos distorsionan mucho, todo por libertad, pero nada para igualdad. Muy bien. ¿Te parece que hay una relación entre lograr la felicidad y la genética, algo genético que predisponga a la felicidad en las personas? Bueno, hay estudios que dicen que hay lo que se llama en inglés set point, un punto determinado, digamos que es un componente genético. Y hay algunos psicólogos que dicen que el componente genético es importante. ¿Viste? Algunos dicen 30%, 40%, 50%, lo que sea. Yo pienso que sí, hay un componente genético, pero está muy relacionado a las circunstancias sociales y familiares en las que nos desarrollamos. Entonces, sí, por ejemplo, nuestro hijo, yo siempre digo que nació riéndose, porque tiene un nivel de felicidad bien alto. O sea, aunque lo que esté pasando en el mundo no sea de lo mejor,
él es muy optimista y siempre ve a las situaciones las encara con optimismo y esperanza. Doy el ejemplo de mi hijo porque lo conozco bien, pero por supuesto nosotros todos conocemos gente que es más optimista o más pesimista. Pero eso siempre interactúa con la autodeterminación y con las relaciones medioambientales que tenemos alrededor nuestro. Otra pregunta, ¿los pensamientos positivos ayudan a lograr la felicidad? O sea, esa teoría, digamos, de cuando te vas a dormir, pensar en algo bueno o estar pensando, ¿eso influye mucho realmente en esta felicidad? Sí, ayuda, siempre y cuando otros factores preliminares estén en pie. Entonces, digamos, si tenemos escasez de algún tipo, escasez de salud física, de educación, escasez de amor, esos pensamientos no nos van a ayudar mucho. Porque como lo que dije antes, la escasez va a abarcar casi toda la energía mental que tenemos. Como dije antes, si me siento aislado, todo lo que quiero pensar es tener amigos o que me amen. Entonces, esos pensamientos positivos no nos van a ayudar mucho. Pero si estamos más bien equilibrados a través de los distintos aspectos del bienestar interpersonal, comunitario, físico, etc., entonces eso sí ayuda. ¿Entendés? Hay que tener un nivel básico de satisfacer las necesidades humanas. Una vez que tenemos ese nivel básico satisfecho, sí, esas clases de ejercicios nos ayudan, sí. Isaac, ¿el trabajo comunitario ayuda a la felicidad, a ser feliz? Muchísimo. Ayuda porque retorno al punto que dije antes, de cuando estamos ayudando al prójimo, últimamente nos ayudamos a nosotros mismos. Porque al participar en eventos comunitarios, me siento activo, me siento bondadoso, altruista, compañero, y estoy aportando al desarrollo de la comunidad, y la comunidad en vez me va a apreciar a mí. Entonces, hay muchos estudios sobre lo que se llama civic engagement, la participación cívica, en la cual la gente que se voluntariza o que se voluntariza en escuelas, hospitales, la comunidad, con ancianos. Hay muchos estudios que demuestran el beneficio personal para el voluntario, no solamente para la comunidad. Entonces, absolutamente sí. Eso ayuda muchísimo. Isaac, ¿cuáles son los países? ¿Hay países que son más felices que otros? Y si es así, un poquito cortamente, ¿cuál es la explicación de esto? Sí, definitivamente hay países más felices que otros. Todos los años se hace una encuesta mundial que la hace Gallup, y hay distintos grupos que estudian eso. Entonces, generalmente Dinamarca es uno de los países más felices. Les doy para comparación, Estados Unidos este año es número 18. Los últimos 4 años desde Trump, el país se haciendo más y más infeliz. Pero lo que pasa, a mi punto de ver, es que en los países escandinavos, o sea, Dinamarca es generalmente número 1, pero Noruega y Finlandia son número 2, 3 o 4, ahí están cerquita. Canadá generalmente es número 6, Australia es número 8 o 9. ¿A qué se basa eso? A mi punto de ver, antes que nada, está la seguridad social y socioeconómica. Entonces, en países como Dinamarca, si hablamos de los recursos básicos, social, salud, educación, alimentación, seguridad física, falta de crimen, todo eso,
el nivel es muy alto en los países nórdicos. ¿Okay? Entonces tenemos las necesidades básicas cubiertas, que es una gran cosa. Además de eso, tenés un buen balance entre los valores de libertad personal e igualdad social. Hay un buen balance. Si naces en Dinamarca, no te tenés que preocupar quién te va a pagar la universidad porque el país te lo paga. No tenés que preocuparte si vas a tener un hijo, si te podés tomar vacaciones, maternidad, lo que sea, porque el país te lo paga. ¿No es cierto? Entonces, esas cosas son básicas. Además de eso, hay mucha libertad personal. Lo que se llama expressive individualism. Una vez que te sentís cómodo, seguro, podés expresarte individualmente en tu carrera, en tu hobby, en lo que haces los fines de semana, jugar al tenis, lo que sea. Escribir, tocar el violín, lo que te guste. Entonces, esas son sociedades que son capitalistas, pero con muy buenas políticas públicas de apoyo a todos. Entonces la gente está segura y una vez que estás seguro, te podés desarrollar humanamente. Esa es la clave. Entonces esas son las sociedades más felices. Espero que la gente haya aprendido cuáles son las prioridades más importantes de la vida. Y eso tiene que ver un poco con lo que hablábamos antes sobre los valores del materialismo, el consumerismo. Me parece que mucha gente se dio cuenta ahora que se puede vivir con menos consumismo, que le hace muy bien al medio ambiente, la gente viaja menos, hay menos polución en todo el mundo. Hay fenómenos espectaculares que por la primera vez en India se podría ver el cielo en algunas ciudades. Entonces, es un momento de reflexionar, me parece, porque mucha gente ha tenido que poner los frenos y apretar el botón de la pausa, como decíamos antes. Y eso me parece que es muy sano. Yo los últimos 5, casi 6 meses sigo trabajando en la universidad, pero todo desde mi casa. Tengo reuniones de Zoom, doy clases de Zoom, hacemos estudios, todo por... Y me parece que la gente, en algunos casos, han apreciado mucho la posibilidad de tener un ritmo de vida más lento. Que eso me parece muy sano. Y mucha gente me dice, bueno, ahora tengo más tiempo para meditar, o para hacer ejercicio, o para llamar a mi tía. Son cosas muy importantes, cómo nutrirse uno mismo y cómo nutrir a las relaciones. Espero que sí. Te voy a hacer 2 preguntas con respecto a lo que decís, ¿no? Una es, yo creo que sí, creo que la gente está haciendo como llamarla autoevaluación de todo este problema, ¿no es cierto? Y viendo qué cosa hizo mal, tiene más tiempo, por decir así. Mi pregunta es, ¿cuánto va a durar esta reflexión? Porque a veces vemos, por ejemplo, que en la historia, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, tal presidente hizo algo malo, y pasaron 5 años, 6 años, y vuelve de vuelta. Y es como que todos nos olvidamos, es cierto, lo que pasó, o algunos se olvidan, ¿no? O la mayoría se olvida, diría así. Y por otro lado, si volverá a ser esta sociedad, la sociedad que era antes del abrazo, del beso, porque se observa que la gente es como que, vos viste que en Australia, que estuviste 3 años, la gente es muy cordial en la calle, la gente te saluda, te sonríe. Ahora la gente, pasás por la calle, pasa una persona corriendo que viene haciendo, y se dan vuelta para no verla, ni siquiera te miran a los ojos ya casi, es como que tienen miedo hasta que si lo mirás a los ojos te va a penetrar el virus por los ojos. Entonces está creando una frialdad, ya había una frialdad por la tecnología, ¿no es cierto? Que era, la gente joven puede estar a 2 metros y en vez de hablar se mandan un texto.
Y esto me parece que lo agrava a un nivel exponencial. O sea, ¿qué tan grave va a ser todo esto, ¿no? Si sigue así y si siguen con esta teoría de la aislación. Bueno, con respecto a la primera pregunta, me parece que es cierto que tenemos una memoria colectiva muy, muy floja. Entonces me parece que nos vamos a olvidar muy rápidamente, desgraciadamente, de las cosas buenas que se pueden haber aprendido. Pero también el segundo punto tuyo tiene mucho que ver cómo esto afecta a las relaciones humanas. Y mucha gente, o sea, yo me siento privilegiado, estoy con mi esposa, tengo un apartamento muy lindo en Miami, de mi casa tengo una vista muy linda, del apartamento veo el río y hay barquitos y veo los aviones, o sea, yo me siento muy privilegiado, estoy bien, tengo amigos, pero mucha gente está muy aislada, está encerrada y está sufriendo mucho, y hay muchos problemas de salud mental durante la pandemia. Entonces, mi esperanza es que nunca nos olvidemos de la gente que está sufriendo durante la pandemia y después de la pandemia. Esto ha agravado situaciones que ya existían, que estaban de una manera latente y que ahora están realmente en situación de crisis, como el aislamiento, la soledad de gente anciana, por ejemplo, que son olvidadas. Entonces hay muchas crisis que estaban latentes y ahora todo el mundo la ve y la siente muy fuerte. Y mi esperanza es que no nos olvidemos los unos de los otros durante y después de la pandemia. Vos sabés que en el programa anterior tenemos una sección que es el ¿Sabías qué? Donde decimos cosas que uno no, viste, medias raras. Y una de ellas, me acuerdo del último programa, fue que los peces tienen una memoria, los peces de pecera, de 2 minutos. Entonces, yo en chiste dije, el ser humano tiene 4 minutos por suerte, y cuando vamos avanzando en la edad tenemos 3,5 a veces, ¿no? Sí, tenés razón. Y yo pienso, ese es el trabajo humano de educar y reflexionar y que no nos olvidemos, ¿no es cierto? Esto tiene mucho que ver, hay un libro nuevo ahora que escribió una señora, una periodista americana, se llama Isabel Wilkerson. Escribió un libro muy bueno, se llama Caste, The Caste System, como en India, las castas, ¿no? Y ella decía que, por ejemplo, en Alemania, después del Holocausto, se pusieron en pie tantos mecanismos para que el pueblo alemán no se olvide de lo que ellos hicieron a otros pueblos. Y lo comparaba con lo que se ha hecho en Estados Unidos, que se ha hecho todo lo posible para olvidar lo que aquí se le ha hecho a las poblaciones indígenas y a la gente negra, a los esclavos que se trajeron de África. Entonces, hay países, comunidades, como en Alemania, donde se hace mucho esfuerzo para no olvidar lo malo. Y hay otros países que quieren reprimirlo completamente y pretender que aquí no hay problemas, eso fue historia hace más de 50 años, así que a mí no me importa. Así que me parece que el trabajo nuestro no es decir, o sea, Alemania, como todos sabemos, tuvo muchos problemas en su historia, pero algo que están haciendo bien es educar al pueblo para que la gente no se olvide de lo malo y trate de hacer lo bueno. Qué bueno. Isaac, yo sé que vos tenés una persona que vos admirás, que es Michael Marmot. Sí. Y Michael Marmot, para los que no lo conocen, nació en Reino Unido, pero estudió acá en Sydney en el año 68. Sí. Y es un epidemiólogo y también actúa en la salud pública. Y hace poco tuvo una entrevista, le hizo una entrevista, donde habló sobre la pandemia, ¿no es cierto? Y explotó y dijo que la sociedad no está preparada, ¿no es cierto?, para la pandemia. Y por otro lado también comentó que hay un libro que es La Plaga,
¿cómo es? De Camus. Sí, Alberto Camus, sí. Exactamente, y menciona una frase, ¿no es cierto?, que dice que la plaga es una situación difícil y una revelación, y saca a la superficie la corrupción subyacente en la sociedad. También comentó que en febrero él editó lo que se llama el The Marmot Review, y donde hace un estudio de lo que pasó en los últimos 10 años, desde el 2010 al 2020, ¿no es cierto?, que finalizó en febrero, y ve que el mundo que está en crisis, ¿no es cierto?, que incluso el promedio de vida casi se destacó y en lugares regionales avanzó incluso, o sea, como que disminuyó, ¿no es cierto?, la gente, sobre todo en mujeres. ¿Y cuánto tiene que ver esto con lo que es la sociedad actual, ¿no es cierto?, con los gobiernos actuales? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, les voy a compartir un lema que se dice mejor en inglés que en español, pero ustedes lo van a entender. Y uno de mis lemas en la vida es: there is no wellness without fairness. No hay bienestar sin justicia. Y lo que Marmot está hablando es que la justicia se está achicando, la igualdad, la desigualdad se está agrandando, más desigualdad, menos justicia, menos bienestar. Entonces, uno de esos países donde la gente está viviendo vidas más cortas es Estados Unidos. Por la primera vez en muchas décadas, especialmente los hombres blancos, se están muriendo más jóvenes. Y eso tiene mucho que ver, por supuesto, por muchos años hubo mucha injusticia contra la gente negra en Estados Unidos, African Americans, pero en los últimos años hay mucho desempleo entre gente blanca que no tiene mucha educación, no son profesionales, y esa gente está sufriendo mucho. Pero con respecto a lo que decís de Marmot, que lo conozco bien, él justamente escribió algo muy, alajó mi nuevo libro, de los que le estaba comentando algo. O sea, yo lo aprecio mucho, Michael Marmot, y lo que él está diciendo es lo que yo resumo como diciendo: no wellness without fairness. No hay bienestar sin justicia. Entonces, lo que estamos viendo es que el capitalismo no tiene frenos. Entonces, toda sociedad debe saber cuándo parar, ponerle el freno a tendencias negativas. Entonces, por eso hablaba antes un ejemplo de Canadá, que lo conozco bien porque viví 15 años en Canadá. Bueno, es un país donde se pagan más impuestos. Entonces uno puede decir: bueno, me cuesta más vivir en Canadá o me cuesta más vivir en Dinamarca, pero uno recibe todos esos beneficios sociales. Hay poco crimen, buena educación, buena salud, etcétera, etcétera. Entonces, vale la pena, ¿no es cierto? Vale la pena pagar impuestos para que el país te trate bien. Y en países como Estados Unidos es un capitalismo sin freno. Entonces hemos visto muchas crisis económicas que han sido desembocadas por la falta de frenos que se les pone a corporaciones, a los bancos, a hipotecas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando no hay frenos, lo que vemos son crisis de individualismo total, egoísmo, fanaticismo capitalista. Y ese es el problema que estamos viendo, ese es el problema del que Marmot hablaba. Pero te quiero hacer una pregunta. Particularmente siempre uno se hace un autocuestionamiento, un autoanálisis. Y mi pregunta es: ¿qué te llevó a vos a la búsqueda de la felicidad? ¿Por qué estás tan compenetrado con el tema de la felicidad? ¿Hay algo que te llevó a esto? A mí me parece, bueno, siempre hay algo personal, pero también, en mi caso, también me parece algo filosófico e intelectual. Por lo personal, yo perdí mis padres en un accidente
de autos cuando tenía 8 años. Mis dos padres fallecieron, mamá y papá tenían un hotel en las cataratas del Iguazú y viajaban a menudo de Córdoba a Posadas, y en uno de esos viajes fallecieron, tuvieron un accidente. Bueno, entonces yo me acuerdo de chico siempre pensando, cuando yo sea grande, voy a ayudar a los otros para que puedan sobrevivir cosas malas como las que yo pasé. Un ejemplo, ¿no? O sea, de algo personal. Desde los 8 años, yo a los 8 años dejé de creer nunca pude creer en Dios por lo que me pasó a mí, entonces me hice muy ateísta, pero muy humanista. Eso es algo personal, y todos tenemos nuestras razones, ¿no es cierto?, para buscar la felicidad. Pero para mí también fue algo intelectual y filosófico, y cuando yo me pregunto, ¿cuáles son los valores más importantes en la vida? Yo me voy de nuevo a lo que dije antes, el bienestar y la justicia. Entonces, a mí me parece que todos nosotros tenemos que hacer ese trabajo de definir qué valores son más importantes de la vida, y ese va a ser mi brújula, ese es el norte, ¿no es cierto? Cuando estoy perdido, bueno, cuando no sé lo que hacer, entonces recapacito y digo, el bienestar de quién está en juego y la justicia de quién, para quién. Entonces, esa es la respuesta que yo di a esas preguntas, ¿qué es lo más importante en la vida? Y para mí son esas dos cosas, wellness and fairness. Entonces, me parece, las personas tienen muchos caminos de cómo llegar a la felicidad. Eso es un poquito lo que me pasó a mí, y como psicólogo, créeme que he visto mucha gente sufriendo mucho. He visto mucho sufrimiento y mucha injusticia. Esas son las dos cosas que he visto mucho en mi vida, y eso me impulsa a tratar de mejorar el mundo para que la gente sea más feliz, disfrute más del bienestar multidimensional, como dije antes, y a su vez mejorar la justicia, porque sin justicia no hay felicidad. Isaac, de corazón, realmente tuve la suerte de conocerte acá, la no tanta suerte, diría, de que, bueno, enseguida te fuiste para Estados Unidos, creo que fue en ese momento, ¿sí? Y Sí. bueno, pero realmente muy agradable haberme reencontrado con vos y escucharte, porque aparte de haber escrito libros, sos un libro abierto, y realmente un libro positivo, un libro inteligente, un libro que piensa, ¿no? Y que razona. Así que te quería agradecer muchísimo esta charla realmente que tuviste con Graffiti, ¿no? Y para toda la comunidad. Bueno, muchísimas gracias. Y les quería pedir un favor también. ¿Cómo no? Me parece algo como diciendo, algo que quizás yo podría contribuir y que quizás ustedes podrían contribuirme a mí. Yo terminé un programa de wellness coaching. Entonces, tengo un certificado en ayudar a la gente a promover su bienestar personal. Entonces, yo estoy dispuesto a hacer pro bono, gratis, consultas. Y si tienen algunos oyentes que podrían manejarlo en castellano, en inglés, que tienen interés, ahora que estamos en Zoom, se puede ayudar a todo el mundo. Así que esa es una oferta que le hago a la gente, si quieren ya mandarme un email a Isaac, I-S-A-A-C, isaac@miami.edu. Entonces, con gusto ayudaría a la gente, esa es una de las maneras en que yo puedo ayudar al prójimo, y lo haría con gusto, gratis. Más de 1 millón de gracias, y lo vamos a publicar en nuestra página de Facebook, en nuestro Instagram, en todas las redes que estamos posibles, y en las páginas incluso de Latinos acá, porque siempre mandamos nuestro programa a todas las páginas de Latinos incluso mandamos para 2 páginas latinas también de Estados Unidos, creo que una de California, y la otra me parece que es de Miami también. Así que te agradezco muchísimo de corazón. Bueno, muchas gracias, y si puedo ayudarlos en el futuro, me dicen. Bueno, muchas gracias, un gusto conocerte y muy linda tu propuesta. Gracias por estar acá en Graffiti. Bueno, gracias. Chao, hasta pronto. Chao, buenas noches. Hasta pronto, gracias, bye bye. Gracias a vos.